Vaya a su Biblia a 2 Corintios capítulo 2, por favor, si es tan amable. 2 Corintios capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Esto va a ser un seminario muy especial. Un seminario sobre el reino de las tinieblas, satanología y demonología. Es un seminario muy particular porque son temas que se tratan muy esporádicamente o casi nunca en las ciudades y en las iglesias, por muchas razones, ¿no? Desconocimiento, ignorancia, temor, miedo, no darle la gloria al diablo para uno supuestamente, si hablamos del tema, pero bueno, nosotros debemos conocer la Escritura. Y dentro de la Escritura habla del diablo, de Satanás, de los demonios, los ángeles caídos, habla de sus fuerzas, sus poderes, de su influencia, sus tentaciones, de sus acusaciones, de su maldad, de las enfermedades que ocasionan, de los graves problemas y conflictos a nivel personal, regional, nacional, mundial, internacional, y pues es un tema que nos compete a nosotros también. Y la misma Escritura nos van a mostrar a nosotros la importancia que tiene el que nosotros conozcamos de este tema. No podemos estar ignorantes de un tema tan importante como este. No que Satanás tenga ninguna importancia, ni que los demonios tengan ninguna importancia desde el punto de vista de darle alguna posesión que no tienen. No me refiero a eso. Pero sí darle la importancia que tiene en cuanto al conocimiento bíblico que debemos tener con respecto a la doctrina que concierne a la satanología y a la demonología. Jesús trató con Satanás como una persona, lo menciona como una persona y trató directamente con él, y él fue quien habló más acerca de Satanás y de sus demonios y de los ángeles caídos. Y reveló muchas cosas, y las Escrituras nos revelan muchos aspectos de los poderes satánicos, del poder de las tinieblas, que debemos conocer y saber, como dice la misma Escritura. Entonces debemos abrir nuestros corazones a Dios, a su palabra, y no permitir que conjeturas o presunciones de la gente o declaraciones a veces hasta absurdas o necias o vacías, perjudiquen o perturben el interés que tenemos y que debemos tener de estudiar la palabra de Dios y conocer de verdad al enemigo que tenemos por delante. Ese es nuestro verdadero enemigo. Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios, esos son nuestros verdaderos enemigos. No mi hermano, no mi compañero de ministerio, no mi prójimo, sino el reino de las tinieblas. Por ende debo investigar y conocer a mi enemigo, saber quién es, de dónde sale, cuál es su origen, cuál es su carácter, cuáles son sus obras, cuáles son sus métodos, sus estrategias, cuál es su reino, cómo está compuesto ese reino, quiénes lo integran, si tiene algún orden jerárquico, cómo es que funciona, cuál es el nivel de dominio, de autoridad que tiene, hasta dónde llegan sus fuerzas y su poder, qué pueden y qué no pueden hacer. Así como hablamos de los poderes que pueda tener y de las habilidades, también hay que hablar de las limitaciones que tiene, de el poder que tiene cualquier cristiano para detenerlo, para echarlo fuera, para crearle linderos a donde él no pueden pasar, o ellos no pueden pasar. Hay que conocer sus limitaciones. Todo esto es necesario para poder nosotros vivir una vida de victoria, conociendo a nuestro enemigo. El apóstol San Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, al versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, operaciones, estrategias, métodos, trabajo, ¿verdad? Maquinaciones.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pablo habló de Satanás como una persona y como cabeza de ese reino, ¿no? Para que no gane ventaja, quiere decir que puede ganar ventaja. ¿Cuándo? Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si somos ignorantes a las maquinaciones del diablo, a su trabajo, a sus obras, a sus estrategias, a sus métodos, él puede ganar ventaja sobre nuestras vidas. Para que Satanás, repito, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 14, 15, desde el versículo 13 dice, y a vosotros, hablando de ti, de mí, de los cristianos, de los hijos de Dios, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no habiendo nacido de nuevo, estando bajo maldición, es lo que significa, y en la incircuncisión de vuestra carne, quiere decir, y estando bajo la maldición, estando bajo maldición. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién? Cristo nos dio vida, vida eterna, a ti y a mí. Juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es, remitiendo todos los pecados a ti y a mí. Él nos los remitió en la cruz del Calvario. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo abolió, lo anuló, lo destruyó. Todo lo que era contrario, todo lo que estaba en el Tribunal Supremo, escrito en contra de nosotros, ese documento legal por causa del pecado del hombre, Cristo lo anuló y quedamos libres, totalmente libres de cualquier culpa o condenación. No se nos puede imputar ningún tipo de pecado, ningún tipo de culpa, ningún tipo de sanción de ninguna clase. Es imposible porque Cristo anuló esa acta y basado en eso es que podemos caminar en fe y caminar en victoria sobre el diablo y su fuerza. Eso es muy importante conocerlo. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola o quitándola de en medio, más bien, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz es un símbolo de maldición a través de la historia y sigue siendo un símbolo de maldición. Y Cristo clavó en la cruz toda esa maldición que estaba sobre nosotros, la clavó en la cruz. Lo dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, dice, y despojando, ¿quién? Cristo. La palabra despojando, desarmando, quitándole toda la fuerza, el dominio, el señorío. Hay una versión del texto original griego que dice desnudando, dejando totalmente desnudo a Satanás. Eso es una versión del griego impresionante que revela esto, que lo dejó totalmente desnudo y dice sin tener con qué retaliar o desquitarse. Impresionante, no tiene ninguna fuerza, ningún poder en contra de la persona de Cristo ni en contra de su cuerpo. Eso tiene que saberlo usted. Y despojando o desnudando, ¿verdad? A los principados y a las potestades. Principados, está hablando desde los poderes o de los más altos niveles en el orden jerárquico de autoridad en el reino de las tinieblas. Arcas, dice el griego, arcas, hablando de los jefes principales, incluyendo a Satanás. Dice que los desarmó, los despojó, los desnudó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya vamos a ver. Triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice que los exhibió públicamente, el sentido de San Pablo aquí es el sentido de un rey que ha conquistado a su enemigo y trae el botín.
Y una de las cosas que se hacía en los tiempos antiguos, y esa es la imagen que tiene San Pablo, según muchos exégetas bíblicos, de la figura que él está armando aquí con este texto. El rey que trae el botín y hace desfilar en una forma de caravana o de una especie de desfile humillante, es la palabra, de bochorno, de humillación total, desnudos todos, pasaron frente a las huestes celestiales y ante la misma presencia de Dios, habiendo sido despojados y desarmados de todo dominio sobre esta tierra, sobre el hombre, habiendo Cristo vencido totalmente. Es por eso que el enemigo, cuando un ser humano recibe a Jesucristo y nace de nuevo, no tiene nada que buscar allí. Ya pertenece al Señor y se le hace sumamente complicado trabajar en una vida que tiene a Cristo. No imposible, pero muy complicado. Y dice, anulando el acta, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para despojarlos a los principados y a las potestades. Los exhibe públicamente. O sea que fue un bochorno público, una humillación pública, delante de todas las huestes angelicales que conocían a Lucifer, que le conocieron, porque no le van a conocer, imagínense, según los grandes eruditos de la Biblia y exégetas bíblicos, algunos creen, esto no hay base para esto, pero se puede creer, es irrelevante en cuanto a la doctrina o a la salvación o al darle una importancia a esto suprema, no tiene razón de ser. Sin embargo, algunos piensan, y esto es en cierta forma es una especulación, pero no hace daño ni hace bien. Algunos han llegado a pensar que el primer ser que Dios creó fue a Lucifer. Antes de crear cualquier ángel, arcángel, querubín, serafín, se piensa que pudo haber sido Lucifer. Y hay unas razones para pensar eso, muy explícitas en Ezequiel capítulo 28, especialmente cuando dice querubín grande, el sello de la perfección, como que inicia Dios su creación de seres angelicales, celestiales, con Lucifer. Es una gran probabilidad, no hay prueba bíblica, pero la posibilidad la hay. Y dice que los exhibió frente a todas esas potestades. ¿Se imagina el desfile tan vergonzoso de Satanás y de sus principados ante la gloria, ante el tribunal de Dios, en donde legalmente Satanás le fue quitado todo lo que él le quitó a Adán? Todo dominio y todo poder sobre el hombre legalmente le fue quitado a Satanás. Y si surge la pregunta, entonces ¿por qué hay tanta gente entregada a él? Tanta gente que pertenecen a las hermandades satánicas, a la iglesia satánica, tanta gente endemoniada, tanta gente perdida. El mundo fue redimido. Y para efectos del Tribunal Supremo Celestial, Cristo obtuvo redención para todos los seres humanos. Pero el ser humano, cualquiera que sea, para que esa redención se lleve a cabo, se haga una realidad en su vida y esa verdad se cumpla en él, tiene que tomar la decisión de aceptar el sacrificio de Jesucristo y su resurrección. En el momento que cualquier ser humano, que según los tribunales supremos celestiales, ¿verdad?, ya eso está hecho, legalmente está hecho, experimentalmente es donde el hombre tiene que dar el paso. La parte legal está hecha, la parte experimental es lo que el hombre tiene que hacer. Pero para efectos legales, eso es un hecho. Eso es una verdad absoluta en el universo. Y dice que él fue exhibido públicamente, triunfando Cristo sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? En la cruz. La cruz se puede ver de dos formas.
La cruz en la que muere Cristo se puede ver de dos formas. Una, como lo ven los satanistas y como lo ve Satanás y como lo proclama Satanás en sus misas negras y en sus celebraciones y en sus cultos donde hacen sacrificio humano de adultos y de niños y de animales. Se proclama que la victoria de Satanás sobre Cristo fue en la cruz, en los cultos satánicos. Y se crucifica a un hombre, especialmente hombre, esa misa negra que se celebra el día de Semana Santa, el sábado de Semana Santa. Se celebra una misa negra en muchas partes del mundo, en donde se llevan a cabo estas hermandades satánicas y se reúnen en lugares alejados, solos, solitarios, establos, iglesias escondidas, lugares en las montañas, 300, 500, 1000, a veces hasta 2000 y 3000 personas, y crucifican a un hombre que han capturado por ahí en la calle pidiendo cola o haciendo algo, y lo secuestraron. O a algún satanista que haya pertenecido a la hermandad, que haya desobedecido las órdenes de Satanás o a los demonios, y hayan tratado de salirse de la hermandad, no apoyándose en la palabra de Dios ni en el Señor, sino por su propia cuenta, y los capturan y los guardan y los amarran hasta el día de la misa negra, y ahí los crucifican boca abajo, con la cruz invertida, y los crucifican completamente, y luego que los crucifican, le escupen y le tiran excreta encima, y beben su sangre, y después lo descuartizan, y hacen cuanta barbaridad usted se puede imaginar. 2000, 1500 personas llenas de demonios, disfrutando la sangre y el sacrificio, el dolor de una persona que es crucificada, para celebrar en esa misa negra la victoria de Satanás sobre Cristo en la cruz, donde supuestamente Satanás alega que venció a Cristo y lo destruyó y le quitó la vida en la cruz del Calvario. Celebran esa victoria durante esa misa negra. Sin embargo, la Escritura lo dice de otra manera, y esta es la segunda versión, la bíblica. Y la versión bíblica dice que Jesucristo exhibió, después de haber muerto en la cruz y resucitado, públicamente a Satanás y a sus principados, triunfando sobre ellos, y dice claramente, en la cruz. Entonces la muerte de Cristo en la cruz se puede ver de muchas formas, pero la forma más bíblica que yo conozco, por lo menos, es que la muerte de Cristo, aunque desde un punto de vista de lo que es muerte, o de lo que podríamos llamar la fisiopatología de la crucifixión, todo el dolor y la agonía y el trauma y la maldición y el pecado y el juicio de Dios que cae sobre su Hijo en la cruz del Calvario por causa nuestra, se podría ver, analizándolo intelectualmente o con el raciocinio, como una gran derrota de nuestro Señor en la cruz. Sin embargo, es curioso y es hasta extremadamente paradójico que la Biblia no lo presenta de esa manera. Habla de Cristo triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque eso tiene dos facetas, dos caras. La muerte de Cristo, Él personalmente, como el Hijo del Hombre, fue cruenta, horrenda, sin parangón en la historia de la humanidad. No solamente por el sufrimiento físico que se le infligiera en la cruz, no solamente por toda esa agonía por la que él atraviesa desde el momento que es apresado y azotado y se le pone la corona de espina y se le lleva al Gólgota y ahí se le crucifica y se le golpea y ya usted conoce toda la historia bíblica. Y luego la agonía del Calvario, cuando le cuelgan y empieza aquel proceso lento
en donde la vida se va extinguiendo poco a poco con un fuerte dolor y agonía cada vez más grande, más fuerte. Digo el más cruento y más doloroso de todos en la historia, porque no solamente añade o se considera el ingrediente físico del dolor y de la patología, sino que añade un ingrediente totalmente extraño para el mundo que no conoce a Jesús, y ese ingrediente es el espiritual, en donde la Biblia dice que el Padre vierte en Cristo, ¿verdad? Vierte en Cristo, en el Señor, toda la ignominia, todo el pecado, toda la enfermedad, toda la muerte que el hombre tomó para sí en el huerto del Edén y que heredamos, y somos imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Es un error doctrinal que enseñamos mucho. Decimos que nosotros los hombres, cuando hablamos de la humanidad en términos genéricos, decimos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso es falso. Porque el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue Adán. Ese hombre, Adán, dice la Biblia, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros, los que venimos de que descendemos de Adán, ¿verdad? La Biblia establece que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Por eso heredamos el pecado. Ahora, cuando nacemos de nuevo y aceptamos a Jesucristo y somos vivificados, entonces venimos a ser hechos semejantes o a la imagen y semejanza de Dios. Cristo es quien nos hace a la imagen y semejanza de Dios, como cuando Dios creó a Adán en el principio, Cristo vino a ser el postrer Adán y el espíritu vivificante que nos, y valga la redundancia, que nos vivifica para ser a la imagen y semejanza de Dios. En la cruz del Calvario, Cristo recibe toda la copa de maldición, se la bebe, y entonces hay dos caras para este asunto. Una, que él personalmente se hace maldición y la agonía es indescriptible. No hay palabras humanas que puedan describir. El salmista en el capítulo 88 de los Salmos y en el capítulo 22 de los Salmos y parte en el capítulo 16, más o menos nos deja entrever, descurre el velo de lo que sucedió en el Calvario, igual que Isaías 53, y nos deja más o menos entrever a grandes rasgos, a grosso modo, el sufrimiento y la agonía de Cristo. Pero eso es demasiado trivial y hasta cierto punto muy superficial para lo que en realidad sucedió, porque aunque en la Biblia está, no lo logramos entender a la dimensión que Él lo padeció y lo sufrió, a eso me refiero. Y esa parte es la parte muy negativa, dura, difícil, incomprensible de lo que fue la cruz para Cristo, para el Hijo del Hombre. Más vista desde el punto de vista de la humanidad, dice que Cristo agarró ese decreto que nos era contrario, toda la maldición, la clavó en la cruz, exhibió a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en esa cruz. En la misma cruz que Cristo muere, esa es la misma cruz que Cristo vence. Y eso es lo que el diablo no quiere que usted sepa. Eso es lo que el enemigo no quiere que el mundo sepa. La gran obra redentora que hay en el sacrificio de la cruz. No era la cruz lo valioso, como dicen algunos libros por ahí cuando yo leo. Que nos apoyemos en la cruz, que echemos nuestros pecados en la cruz. No, la cruz no tenía sino un valor maldito, un valor de perdición, en donde morían los reos más criminales y más proscritos de la sociedad. Eran sacrificados allí con una muerte horrenda, y eso era la cruz, y está desde el tiempo de desde los fenicios para acá, muchos años antes de Cristo. Lo que era valioso en esa cruz y lo que realmente tenía la importancia era la persona, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que estaba muriendo en la cruz. No la cruz, el Hijo del Hombre. Eso es lo que tiene valor. Y la Escritura lo hace claro cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, desarmando, desnudando, dejando sin ningún efecto a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es una revelación poderosísima para la vida de un cristiano, para el desarrollo espiritual de una persona que ha aceptado a Jesucristo. Yendo al manual, en la introducción de su manual, la Biblia es el único libro en el mundo que nos da una revelación de los fenómenos celestiales e infernales. Hay cientos de versículos bíblicos que le revelan al hombre todo lo que necesita saber y aún lo que él quiere saber del mundo invisible o espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estos diferentes seres que habitan en el mundo invisible y material alrededor de nosotros son revelados en las Escrituras. Este mundo invisible del cual hablamos está compuesto por los cielos. Primer cielo, la atmósfera, segundo cielo, los astros, tercer cielo, el trono de Dios. Está compuesto por los cielos y el bajo mundo espiritual, las profundidades del infierno y del poder de las tinieblas, y el bajo mundo espiritual de espíritus malignos liderados por Satanás, y también las cosas invisibles alrededor de nosotros en la tierra. Las Escrituras están llenas de fenómenos sobrenaturales y nos permiten conocer muchas de las operaciones y actividades que llevan a cabo en el mundo que se llevan a cabo en el mundo de los espíritus. El Señor mismo nos reveló muchas de las operaciones y actividades que se están llevando a cabo en ese mundo, como también hablan las Escrituras de Satanás y de su reino, sus operaciones, trabajos, métodos, obras, etc. Esto incluye a los ángeles caídos y a los demonios. Además, el Señor en las Escrituras nos muestra también todo el reino de Dios y el reino de los cielos. A su Padre, nos habla el Señor de su Padre, de sí mismo como Hijo, del Espíritu Santo, de las huestes angelicales y de sus operaciones y trabajos y misiones. Negar entonces la realidad y la verdad de ese vasto mundo de los espíritus y de todas las cosas que lo componen es caer en un estado de negación absoluta que hunde al ser humano en la más densa tiniebla de mentira y engaño satánico. Por otra parte, la psicología y aún la psiquiatría, en términos generales, niegan los fenómenos espirituales, restándole toda importancia, o casi toda importancia, y consideran más bien que el dilema de estos fenómenos deben resolverse objetiva y científicamente. La explicación actual que ellos dan de estos fenómenos abnormales o paranormales y sobrenaturales es que son producidos por alteraciones bioquímicas, como son el mal funcionamiento cerebral, hablando de los seres humanos, de los neurotransmisores, la serotonina y la dopamina, entre otros. Esta supuesta disfunción crea las fantasías entre la mente y el cuerpo de la persona, dicen ellos. Es decir, comienza a ver y a oír cosas, una persona que está siendo influenciada por estos fenómenos, comienza a oír y a sentir y a ver cosas que no existen, sino solo en su mente, dicen ellos, y lo cual es producto de esta disfunción que lógicamente ha sido causada por varios factores que pudieron haber alterado su función, como ataques fuertes de estrés, ¿verdad? Lo que es una ansiedad, ataque de ansiedad, depresión, tristeza, un medio ambiente posiblemente hostil en el hogar o en el trabajo, o posiblemente pudo haber sido causado por algún factor congénito o hereditario, cuando hablamos de las taras genéticas y esas deformaciones genéticas que llevan a traer seres al mundo que tienen su cerebro funcionando inadecuadamente y producen pues una serie de
elementos que se conjugan para que un ser humano se comporte de una forma extraña o no normal, abnormal. Todo esto comienza a producir trastornos psicóticos, según ellos, que crean este estado mental de donde el individuo se ausenta de la realidad y de allí viene todo este comportamiento extraño y anormal. Claro está, la psicología da esta explicación tratando de huir de los conceptos filosóficos. Usted sabe que la psicología salió de la filosofía. Primero fue la escuela de teología en el mundo. Las primeras grandes universidades que existieron fueron universidades teológicas, como la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Oxford, Yale University, y muchas otras universidades famosas hasta el día de hoy, fueron seminarios teológicos. De ahí vino la filosofía. Una de las primeras escuelas que se fundaron después de la teología. Después vino la psicología, que se deriva de la psicología, de la filosofía. Entonces, la psicología da esta explicación científica u objetiva, según ellos, tratando de huir de los conceptos filosóficos, especialmente de los antiguos sofistas, con sus razonamientos falsos respecto al comportamiento del ser humano y de los fenómenos abnormales. Cuando el ser humano no tiene cómo explicar estos fenómenos, su reacción va a ser el miedo o la negación de tales fenómenos por no conseguirle una explicación objetiva y científica. Y es lo que hace la mayoría. Como no sé qué es, o le tengo terror, pavor, no me mencione eso, o simplemente lo ignoro, lo descarto, no existe. Ahora, preguntémonos y analicemos nosotros las siguientes experiencias que constantemente viven personas en nuestra sociedad moderna. Hay muchos fenómenos que han acontecido en personas que han dejado muchas evidencias físicas. Por ejemplo, los cambios repentinos y bruscos de personalidad que suceden en muchas personas a diario. Su voz se torna gruesa y ofensiva. Hay agresividad, violencia, intento de suicidio u homicidio. Y se producen cambios y alteraciones en el mundo físico que los rodea. Al igual que en ellos también, en sus alrededores, se producen esos cambios. Y si el fenómeno se produce en niños, estos asumen una personalidad agresiva y violenta, desatando en ellos una fuerza sobrenatural con la que hacen cosas que para ellos, en su estado normal, sería imposible ejecutarlas. Qué sé yo, levantar objetos demasiado pesados con facilidad. No pueden ser dominados por varios hombres a la vez. Muchas veces no se pueden controlar. Un cambio de voz como la de un adulto. Sus ojos tienen una mirada de bestia y no la de un ser humano o menos de un niño. Una actitud de excesiva maldad se produce en ellos. Comienzan a blasfemar y a maldecir. Y maldicen, produciendo toda clase de imprecaciones. El término imprecación significa cuando pronuncias juicios y maldiciones abominables sobre otra persona, sobre alguien. Empiezan a producir toda clase de imprecaciones contra todos los que le rodean y tratan de ayudarle para que salga de ese estado de comportamiento abnormal, o conocido dentro de la psicología como un comportamiento psicótico, loco. Otra de las cosas que está afectando terriblemente a la sociedad es el fenómeno social del creciente avivamiento del satanismo, también llamadas hermandades satánicas o la hermandad satánica. Aún dentro de las instituciones gubernamentales, universitarias, escolares y hasta en hogares e iglesias. No se sorprenda. En una iglesia en los Estados Unidos, de una denominación muy conocida, fue alquilada por la hermandad satánica en esa ciudad de los Estados Unidos para que esta hermandad satánica llevara a cabo una boda de una de los integrantes, una mujer, que ese día se casaba con Satanás. Y Satanás iba a hacer acto de presencia, porque en los Estados Unidos, en la hermandad satánica, Satanás tiene entre 5 y 10 esposas. Mujeres que son separadas para él desde el momento en que nacen. ¿Cómo se hace?
Los hospitales en los Estados Unidos están llenos de enfermeras que pertenecen a las hermandades satánicas. Cuando una niña nace, una de esas enfermeras, de una manera muy cuidadosa, le pide a la madre extraer un poco de sangre de la bebé, pero de una manera muy cuidadosa. Esa sangre es llevada a la gran sacerdotisa de la hermandad. Ella la presenta ante Satanás y la bebe, dedicando y consagrando a esa niña desde su niñez para ser un instrumento en las manos de Satanás y de los poderes de las tinieblas. La niña comienza a crecer y poderes satánicos, aún desde esa edad, comienzan a entrar en ella. La niña tiene 3, 4, 5 años y comienza a ver habilidades en ellas, que ellas comienzan a notarlas desde niña. Y de momento asume posiciones muy violentas, siendo niña, 8, 10, 15 años, en donde puede tomar una persona y batirla contra una pared de la manera más fácil del mundo si la enoja mucho, porque tiene poderes satánicos en ella. Ella no lo sabe. Esa misma niña le dan un seguimiento exacto, porque la están preparando para ser la esposa de Satanás. Y le dan un seguimiento a través de toda su niñez, donde va a la escuela y todo. A su debido tiempo, cuando tiene 16, 17 años aproximadamente, entra a la escuela donde ella estudia o al liceo, una jovencita que pertenezca a la hermandad. Se hace amiga, la muchacha incauta, no sabe lo que está pasando, y la invita a un retiro que hay de la iglesia. Porque esa muchacha pertenece a una iglesia local y se congrega y participa en el coro y canta en una iglesia local, la que está dentro de la hermandad satánica. Esta niña que ha sido separada para el diablo también pertenece a una iglesia y canta en el coro y ministra, hasta da clase en la escuela dominical, en el caso del que estoy hablando. Ambas pertenecían a la iglesia. Fue invitada por esta niña a asistir a un retiro de la iglesia. Esta muchachita que se hizo amiga de ella, le hizo ver de una manera muy inteligente los poderes que ella tenía y las habilidades. Y a ella le llamó la atención porque era la primera persona que se daba cuenta. Claro, ella no sabía todo el plan que venía desde su niñez, el seguimiento que le estaban dando. Le atrajo, le llamó la atención el asunto y le pidió permiso a los padres para ir a ese retiro de la iglesia. Haciendo un paréntesis, la razón por la cual la madre accedió a que tomaran sangre de la niña fue porque la niña nació con un defecto en los labios y en la nariz. Nació casi sin nariz y con el problema del labio afectado. No recuerdo ahorita el nombre que se le hace, me fue. Esa niña, esa enfermera, le ofreció a la madre, leporino, ¿verdad? Esa niña, esa enfermera le ofreció a la madre ayuda médica y cirugía y todo. La madre era muy pobre, le ofreció la ayuda a cambio de que le permitiera tomar ese poquito de sangre. La madre, pues incauta, inocente, ingenua, accedió sin saber lo que estaba haciendo. Esta otra jovencita la invita a la escuela al retiro, va donde la mamá, le pide permiso a la mamá, ¿cómo no? Y se fue a su retiro de la iglesia, a un campamento, un poco retirado a las afueras de la ciudad, donde venían en esas 2 semanas todos los muchachos que habían reclutado la gente que trabaja para la hermandad satánica. Porque de ahí comienzan a seleccionar la gente que ellos han venido preparando para absorberlas dentro de la hermandad. Y llevaron a esta muchacha. Ahí la entrenaron, habían unos cursos de cartomancia, unos cursos de adivinación, unos cursos de esto, un montón de prácticas sencillas, aparentemente inocuas, aparentemente inofensivas. Nada de lo que tenga que ver con el diablo es inofensivo. Desde la tabla o ouija esa, que si la botellita, que si vamos a mover aquello, esos jueguitos satánicos. Hay un jueguito por ahí de personajes que se asumen, ¿verdad?, en los Estados Unidos y se invocan demonios supuestamente, y es un juego. Todos esos juegos cuestan caro, igual que la música, especialmente la música rockera. Dice en el libro que leí que los músicos rockeros del mundo, antes de sacar un disco,
invitan a las sacerdotisas al estudio y hacen una ceremonia muy especial y sacrifican animales y todo para dedicar los discos rockeros y le graban. Los demonios ahí se manifiestan y graban palabras y maldiciones. Esos discos después los muchachos van al sitio y lo compran y se lo llevan a la casa. Y dentro de esos discos, cuando están sonando, hay unas invocaciones satánicas en donde el disco está diciendo que pueden entrar los demonios y venir a ese lugar a tomar posesión. Y por eso es que te encuentras con miles de jóvenes rockeros poseídos de demonios. No saben, son incautos, no saben dónde se están metiendo. Muchos de estos jóvenes a veces caen en estos ambientes satánicos y comienzan a hacer ciertas prácticas satánicas. Y las mismas hermandades satánicas, cuando ven esta juventud que están cometiendo atrocidades y que eso afecta a la hermandad satánica, porque ellos por lo general pertenecen a los hospitales, a la policía, al gobierno, y esas son hermandades muy herméticas, y ese tipo de servicios y de cultos y de orgías y de eventos no se hace a nivel público. Entonces cuando estos jóvenes rockeros o jóvenes que se dedican a esas prácticas de una manera inexperta, de una manera muy empírica, son a veces destruidos por la misma hermandad, mandados a matar, para que no ocasionen problemas, porque cualquier cosa que hagan van a culpar el satanismo y a ellos no les conviene. Entonces mantienen su círculo muy cerrado, muy protegido. Dentro de ese retiro se toman a los jóvenes, se seleccionan en ese retiro y se escogen y se les pide que tienen ciertos poderes especiales que se queden y reclutan unos cuantos. Entre ellos reclutaron a esa muchacha de 16 años, para esposa de Satanás que habían seleccionado, y la llevaron a una reunión en la noche, donde estaban las 13 brujas de la luz. Entonces, ahí hicieron unos conjuros y la trataron de obligar a que firmara el pacto, y ella no aceptó. Finalmente la encarcelaron y la golpearon, y luego la llevaron a una misa, una especie de misa negra, y ahí la obligaron, hicieron unas invocaciones en los círculos y el pentagrama que hacen, y las velas, las 5 velas en cada punta del pentagrama, y así empiezan a hacer unas invocaciones y se presentó una potestad satánica que arremetió contra la muchacha de una manera violentísima en el sentido del terror que le causó, que ella firmó. Y la firma era que tenía que cortarse, como se hace en los cultos satánicos, el dedo, botar sangre y mojar la punta allí y firmar el pacto satánico. De ese momento, entonces la gran sacerdotisa invoca un espíritu, que lo llaman el espíritu guía, que es el que va a entrar en esa mujer, que va a ser la futura esposa de Satanás. Y ese espíritu, específicamente un espíritu fuerte, que lo llaman el guía, entra en esa mujer. Y de ahí en adelante comienzan a entrar cada vez más y más y más. Y esas mujeres que son esposas de Satanás tienen hasta 10.000, 15.000, 20.000 espíritus en ellas. Con ese espíritu guía, que es el que controla todo. Y en una iglesia en los Estados Unidos, a esa muchachita, ya después de varios años de entrenamiento que le dieron, la enseñaron a hacer conjuros y a echar maldiciones y todo lo que sea, la entrenaron en todas las artes marciales y la entrenaron en todos los conjuros y en todas las maneras, formas habidas y por haber que usted se pueda calcular o imaginar. Y finalmente la que está de sacerdotisa en ese sector tiene que morir, tiene que ceder el puesto a esta, y normalmente la matan para que acceda el lugar a la otra. Y se llevó a cabo en una iglesia el matrimonio entre esta muchacha de 17 años, 18 años, seleccionada desde su niñez, y el mismo Satanás, que hizo acto de presencia. Y ahí durante 3 horas se llevó una boda a cabo dentro de una iglesia cristiana alquilada para esa boda. Y dentro de las iglesias en los Estados Unidos, de las directivas y de la gente que dirige la iglesia, hay gente que pertenece a las hermandades satánicas y conocen todo el movimiento de las iglesias, si usted no lo sabía. Ahora, los niños pasan por estos procesos. La gente no entiende, los seres humanos no comprendemos lo abnormal. Vemos algo psicótico,
un estado de locura, paranoia, esquizofrenia, o en un extremo un psicópata, como el caso de Hannibal, Lester, el doctor Lester Hannibal. Casos como ese, que no son muy comunes, pero los hay en muchos sitios, pero no tan comunes como los casos de esquizofrenia y paranoia. Otra de las cosas que está afectando terriblemente a la sociedad es el fenómeno social del creciente avivamiento del satanismo. Un creciente avivamiento del satanismo, de la iglesia satánica, también llamadas hermandades satánicas, aún dentro de las instituciones gubernamentales, universitarias, escolares y hasta en hogares e iglesias, además del establecimiento de la iglesia satánica, en donde no solamente se sacrifican animales, sino que varias veces al año, en fechas especiales como Halloween, Semana Santa, el día de Navidad, porque sabe que el día de Navidad históricamente es un día satánico. El día de Navidad fue el día que nació Tamuz, el hijo de Semiramis y de Nimrod, su hijo. Y ese día fue el que nació Tamuz. Y ese día se celebraba una fiesta pagana, el día 24 para 25 de diciembre. Y la Iglesia Católica Romana, a principios del primer siglo, por allá posiblemente, si bien recuerdo, tercer, cuarto siglo, quinto siglo, cambió la fecha de nacimiento de Cristo, que fue por los meses de agosto, septiembre, la colocó el día 24 de diciembre como el día de la Natividad de Cristo. Y sustituyó la fiesta pagana del nacimiento de Tamuz con el nacimiento de Cristo y pusieron un niño en los pesebres. Un completo sincretismo de la Iglesia Católica Romana, yo llamaría un eclecticismo completo. El eclecticismo es la absorción de de los ritos y de las ceremonias más importantes, quizás de las religiones más importantes que hayan existido en el mundo, como las egipcias, las sirias, las persas, las babilónicas. Se toman los ritos y los preceptos y las ceremonias más importantes y se cristianizan y se convierte en ese eclecticismo que conocemos hoy día dentro de lo que es la Iglesia Católica Romana. Bueno, estas hermandades satánicas celebran el día de Halloween, Semana Santa, el sábado por la noche. El día de resurrección lo celebran ellos con una misa negra. El sábado por la noche, sabe que el día termina a las 6 de la tarde, ya a las 6 de la tarde comienza el siguiente día. Y esa noche celebran la misa satánica donde sacrifican a un varón, un hombre, crucificado boca abajo, porque lo clavan y declaran toda clase de juicios contra él, de maldiciones, mientras aquel hombre grita de dolor y lo escupen, le echan excreta encima de todo y después le clavan, le atraviesan un clavo por la misma frente contra el madero. Ese día de Semana Santa, celebrando la famosa Semana Santa satánica. También celebran cultos muy especiales los satánicos al iniciarse los cambios estacionarios. Cada vez que viene una estación ellos celebran para contaminar cada estación. Hacen su trabajo metódico, continuo, seguido. En otras fechas en donde también se sacrifican seres humanos, incluyendo niños, para rendirle pleitesía, adoración a Satanás. El sacrificar niños tiene una importancia muy especial. Amarran a una niña de 7, 8 años, en donde esa niña no tiene registro, ha nacido dentro de la secta, es hija, por lo general, de una de las integrantes de la secta, y la dio a luz estando dentro de la secta y se le prohíbe registrarla. No hay registro, no hay parte de nacimiento, no hay nada. Y si la matan, nunca ha existido para efectos de la ley. Y en esas sectas satánicas, casi todas esas mujeres que dan a luz, lo hacen porque les conviene dar a luz un hijo para a la larga ofrendarlo
a Satanás porque eso les ayuda a obtener mayor poder y mayor fuerza dentro del satanismo. Entonces ofrecen a los niños, la amarran a la niña o el niño, la desnudan y el sumo sacerdote o el gran sacerdote, que lo llaman ellos, en pleno rito clava un puñal completo en el pecho de la niña y la abre y saca el corazón y beben la sangre de la niña o del niño en un pleno rito salvaje frente a 2.000 personas, 1.500 personas. Eso se lleva a cabo constantemente en el mundo todos los meses. Mientras usted duerme, mientras usted está pendiente a boberías, mientras usted no se da cuenta de lo que está pasando, Satanás está trabajando día y noche. Yo hice una pregunta en estos días a la escuela de líderes nuestra, donde hay 180 estudiantes, me imagino. Y se lo digo a ustedes hoy y vamos a tratar de eso. ¿Representa realmente la iglesia de hoy día un reto para Satanás? ¿Representa la iglesia un reto realmente, así como está caminando, como está viviendo, como está orando, como está actuando a la iglesia? ¿Representa esta iglesia de hoy día un reto para los poderes satánicos? Es una pregunta que usted se tiene que contestar analizándose usted mismo. ¿Qué reto usted representa para el diablo con la vida que usted lleva? Millones de personas se han hecho adeptos y se han enlistado en las hermandades satánicas alrededor del mundo a través de pactos de sangre en donde juran que se entregan en cuerpo, alma y espíritu al diablo. Y esta es la parte que me molesta de una manera extraña. Me molesta porque gente se cede al diablo bajo pacto de sangre, espíritu, alma y cuerpo se entregan totalmente a él para servirle como él quiera. Mi pregunta es sencilla: ¿qué sucedería en la iglesia de Cristo si nosotros, cuando nos entregamos al Señor, dentro del contexto bíblico, lógicamente estoy hablando, nos entregáramos con la pasión, con la dedicación y con la fuerza y la creencia que se entregue esa gente al diablo? ¿Qué pasaría con la iglesia si nosotros realmente, cuando nos entregamos al Señor, nos entregáramos de esa manera? Señor, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya, mi alma es tuya, mi espíritu es tuyo y no hay nada en este mundo que me importe. Todo lo que tú digas, eso yo hago, todo lo que tú creas, eso yo hago, todo lo que tú me mandes, eso yo hago. Me vendo a ti 100%, no dejo nada para mí. Así se entrega la gente que sirve a Satanás. ¿Cómo será si nos entregáramos así nosotros? ¿Cómo sería? ¿Para qué se entregan? Para ser sus servidores y adoradores, esperando conseguir poderes sobrenaturales, por eso lo hacen. Otros son atraídos por la curiosidad de lo que es desconocido y sobrenatural. Entonces participan de muchas de esas cosas sin darse cuenta que repentinamente quedaron atrapados bajo las garras de los poderes satánicos, en donde experimentarán las más extremas y horrendas manifestaciones de dolor, agonía, perversidad y maldad nunca antes imaginadas por ellos, que se llevan a cabo en esas hermandades, en las famosas misas negras y en diferentes cultos a Satanás, queriendo luego esta gente incauta retractarse y salir, ¿verdad?, de ellas. Son amenazados de muerte, tanto ellos como sus familiares, no quedándoles otra alternativa que obedecer inevitablemente, a menos que alguien que esté lleno del poder del Espíritu Santo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le ayude a romper todo pacto de sangre hecho con el diablo por medio del nuevo pacto con la sangre de Jesucristo, que le limpie de todo pecado a través de recibir la palabra de Dios y de su poderoso Evangelio que liberta total y completamente. El mundo en el cual vivimos se debate entre dos poderes: el poder de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el poder de Satanás y del ocultismo satánico. Aquí no hay términos medios: o sirves al Señor Jesucristo o sirves a Satanás. El Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. Estudiemos sobre el reino satánico a la luz de las Escrituras y de las experiencias que el Señor nos ha permitido tener, para que así podamos estar mucho más percatados de este reino y de sus actividades, considerando lo que el apóstol Pablo dijo: para que Satanás
no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Sean todos bendecidos. Amén y amén.